literalmente desenmascarando a Babilonia. Le hemos colocado, o Babilonia al descubierto. Babilonia al descubierto. Yo quiero pedirle que pongan mucha atención. Yo voy a tratar de hacer una introducción a este tema. Yo creo que puedo sentar las bases para que lo que va a hablar Gregorio y luego lo que va a hablar también nuestro hermano Gabriel. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Tiene su mano, su teléfono? Ya todo el mundo ya tiene la tecnología, ¿no? Pero tenga eso ahí disponible, buscando las notas. Si tiene algo que anotar también lo puede hacer. Qué sé yo, un lápiz, un papel o en su propio teléfono, una nota. Y vamos a descubrir a Babilonia. Amén. Como decía mi hermana, Babilonia literalmente era un lugar físico, era un lugar histórico. Sin embargo, lo que la palabra de Dios quiere que resaltar desde el principio hasta el final es que Babilonia es un estado espiritual del ser. O sea, el énfasis de Dios en la Escritura es denotar o hacer entender a los creyentes que Babilonia es un estado espiritual del ser. Es por eso que el libro de Revelación 14:8 dice lo siguiente. Dice, otro ángel le siguió diciendo, dice, ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otro verso notable en la Escritura, en el mismo Revelación, en el verso 17:5, identifica a Babilonia, dice, como la ramera. Dice, Babilonia, la ramera. Mire qué dice la Escritura, está escrito, dice, y en su frente está un nombre escrito. Dice, oiga la palabra que usa, un misterio. La Biblia habla de dos misterios. Hay dos cosas de la Biblia que son misterios. Uno en una connotación buena y otro en una connotación negativa, como en este caso. Pero si está en el final, es porque estuvo primero en el principio. Y eso es lo que yo quiero hoy tratar con ustedes. Yo quiero sacar hoy desde el principio esa verdad que comenzó a revelarse, a mostrarse desde el mismo principio. Si yo pudiera decir, bueno, si me preguntaran, Fernando, ¿cuál tú crees que es el libro más profético que hay en la Escritura? Yo le diría a la gente, el libro de Génesis. Porque desde el principio Dios declaró el final. Isaías 46 dice. Pero mire que sigue diciendo, dice Babilonia, un misterio, Babilonia, o sea, el misterio es Babilonia. La palabra Babilonia es una palabra compuesta, pero que su base trascendental, dentro de su etimología, literalmente significa confusión. Pero cuando tú vas a la centralidad de esa palabra, es porque esa palabra hay una confusión en cuanto a la mezcla de información. ¿Se acuerda usted del árbol de la ciencia del conocimiento de bien y el mal? ¿Por qué Dios dijo que no comiera de él? Dice que el fruto de ese árbol era ¿qué? Era muerte. Era porque era mezclado. Había bien y había mal. En otras palabras, nuestro Dios no quiere que sus creyentes, que sus hijos, porque son parte de Él. ¿Cuántos son parte de Él? Amén. No mezclen, no se mezclen. Dios lo ha separado a usted para que pueda producir vida y que también usted pueda impartir vida en todo lo que usted hace. Es por eso que dice, un misterio, Babilonia, dice la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, como les decía, simboliza la actitud del corazón que nos hace pensar que podemos resolver todos nuestros problemas y satisfacer todas nuestras necesidades sin Dios. Miramos al gobierno, la política, la ciencia, la tecnología, la psicología, la sociología, la economía, el entretenimiento y la religión para nuestra ayuda, cuando nuestra ayuda es nuestro Dios.
Babilonia tiene que ver con tratar de yo ser independiente, ser yo mi propio Dios. Es una condición del ser, es un estado de siempre querer ser lo que yo, lo que mi mente quiere que yo sea. Es interesante saber que el punto central es usted poder salvarse a usted mismo. En otras palabras, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros digamos, tiene que estar conectado siempre con la palabra de Dios. Cuando yo estudio Babilonia, veo algunas de sus características. A través de la escritura, habla de mente carnal, podría traducirse también como algo que es un engaño, como algo que exalta el orgullo, como le dije, una confusión. Todo lo que trae confusión no viene de Dios. Es un concepto que está conectado, Babilonia, a las imaginaciones de la mente del hombre carnal. Es mucha palabrería, mucha filosofía, como decía Pablo, huecas sutilezas. Cuando hablo de Babilonia, la Biblia me enseña que es una acumulación de conocimiento humano por experiencia propia. Es igual que el misterio en la Biblia, hay dos misterios. También el conocimiento en la Biblia, también hay dos formas de conocimiento. Una es conocimiento experimental, que por primera vez sale en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es la palabra da'at en el original hebreo, que es conocer algo por experiencia propia. Pero Dios quiere que usted no conozca las cosas por experiencia propia, sino que usted conozca las cosas porque su Padre le dice: haz aquello, haz lo otro, y así usted obedece a ese Dios que es su Padre. ¿Ve la diferencia? Uno es basado en tu propia mente y el otro es basado en la obediencia a un Padre. Cuando voy a Babilonia, veo en Babilonia también que la Biblia me enseña que Babilonia habla de sectarismo. Es por eso que en la versión del 1977 de la Reina Valera, uno de los frutos de la carne literalmente dice así: sectarismo. Todo lo que sea sectarismo, denominacionalismo, tiene que ver con Babilonia. La Biblia me habla también que Babilonia también es religión. Religión en el sentido, no desde el punto de vista correcto, sino desde un punto de vista que usted quiere ganarse su salvación. Está basado en un sistema religioso. Y por eso que le llama abominación también la Escritura. Y tiene que ver también con toda persona que ha caído. Babilonia tiene todas estas connotaciones. Así como decía mi hermana, me estoy maravillando porque ella parece que estaba conmigo cuando yo estaba haciendo estas notas. Usted no puede conocer a Babilonia y es la mente de Dios desde el principio hasta el final, que si no hay un contraste, querido hermano. ¿Cómo usted puede saber que algo es bueno si no hay algo malo al lado? ¿O cómo usted puede saber que algo es malo si no hay algo al lado que sea diferente? ¿Debe entender? Esa ha sido la mentalidad de Dios desde el primer día. Y es por eso que Babilonia representa literalmente, queridos hermanos, al reino de las tinieblas. Pero de su contraparte está el reino de Dios, que la Biblia lo llama de una manera extraordinaria, lo llama Sion. Entonces Sion y Babilonia tienen características muy distintas. Por ejemplo, yo tengo algunas para que usted pueda tener una imagen mental de lo que yo quiero decir. Sion se refiere al genuino cuerpo de Cristo, la esposa, la iglesia, la eclesía en griego, ¿no? Sí. Y hablando en griego, eclesía, yo hablando, se me vino a la mente algo jocoso que yo le compartí a Gregorio. Gregorio, ayúdame. Gregorio, ayúdame aquí con tu madre y la madre de Yanis. Yo le decía a Gregorio que wow, pero las dos embajadoras octogenarias que tenemos aquí de Grecia son dos fashionistas. Esas dos son dos fashionistas tan pegadas, se ven hermosas. Y la vez más se ríe, no te la risa. Ya se ríe la mamá de. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Wow,
Wow. Es importante saber entonces también que si Sion es el cuerpo de Cristo, la eclesía, Babilonia se refiere al falso sistema de iglesia, de tradiciones de hombres y de religiones. Sion es un pueblo, Babilonia es una cosa. Sion es el pueblo de Dios y Babilonia es una institución de iglesias y de sistemas. Sion es un organismo vivo. Babilonia se caracteriza por estar llena de instituciones y de sistemas. Sion consiste en un pueblo que ha nacido de ella. Babilonia consiste en un pueblo que se ha unido a ella o han sido escogidos para ella. Sion es un pueblo que es llamado por el nombre de Jesús. Y Babilonia es un pueblo que es llamado por muchos nombres que representan divisiones dentro del sistema de la iglesia babilónica. Por ejemplo, el católico, el bautista, el carismático, el episcopal, el luterano, el metodista, el presbiteriano, el pentecostal y todas las denominaciones, todas las demás. Babilonia tiene que ver en que está enfocada en sí misma y Sion está centrada en Jesús. Sion vive por el Espíritu y Babilonia vive por la carne. Sion es celestial, Babilonia es terrenal. Sion es gracia y Babilonia es desgracia. Sion es vida, Babilonia es muerte. Sion es existir, Babilonia es hacer. Sion es descanso. Babilonia es una iglesia, una congregación, un sistema que está cimentado en las obras que hace. Sion es luz, Babilonia es oscuridad. Sion es humildad, Babilonia está llena de orgullo, arrogancia y altivez. Sion es libertad en Cristo, Babilonia es un cautiverio en la carne. Sion habla del reino de Dios, Babilonia habla del reino de los hombres. Sion adora en espíritu y en verdad, Babilonia programa las alabanzas. Cuando yo hablo de Sion, me viene a la mente la predicación del Evangelio a través de Cristo y Cristo crucificado. Cuando hablo de Babilonia, hablo que proclama las denominaciones, las tradiciones, los credos, las posturas personales y las opiniones. Yo le llamo a esto Evangelio según Señor. Sion es el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Cuántos saben aquí que somos sacerdotes? Amén. Babilonia habla acerca de un sistema clero laico. ¿Cuántos saben lo que es eso? Un clero laico. ¿Cuántos saben? Es que hay una cúpula que es muy dotada, es muy conocedora, y debajo hay un pueblo que no es muy dotado, que es un poco ignorante. Cuando la Biblia habla de Sion, responde a Dios como una autoridad suprema. Y cuando hablamos de Babilonia, Babilonia responde a los hombres y a sus instituciones como la autoridad. Cuando yo hablo de Sion, hablo de obtener revelación de lo que Dios ya ha revelado y escrito. Cuando yo hablo de Babilonia, Babilonia siempre depende de la imaginación. Sion representa y conforma al pueblo a imagen de Jesús. Y Babilonia conforma al pueblo a su propia imagen. ¿Se acuerda de esa imagen? Esa imagen grande en Babilonia, ¿se acuerdan? ¿Qué quería el rey? Que todos se postraran. Quería conformarlo a esa imagen. Esa es Babilonia. Desnudar Babilonia es ponerla en contraste con la luz que es Sion. Mi papel hoy entonces es ir al principio, luego de esta introducción, ir al principio para que usted pueda ver algo que quizá usted no ha visto, porque no se ha detenido, pero gloria a Dios que es el tiempo hoy. Amén, gracias. Cuando vamos al principio, a la palabra de Dios, en Génesis,
desde Génesis, comenzamos a ver las cosas naturales de la creación. Los primeros seres vivientes son todos agrícolas. Es por eso que usted ve que Jesús siempre que hablaba siempre en términos agrícolas. Él hablaba de semilla, de trigo, usaba las aves. Eran símbolos o conceptos parabólicos sacados desde el mismo Génesis. ¿Cuántos pueden saber hoy que Jesús siempre lo que habló fue lo que está escrito en el principio? En una ocasión se le presenta un grupo de fariseos y hablan y quieren hallarlo en falta acerca del matrimonio. Jesús, que le preguntan, ¿Jesús es lícito el divorcio? ¿Qué tú crees de eso? ¿Y qué contestó él? En el principio. En el principio no era así. ¿De dónde Jesús saca su información? ¿De dónde Jesús establece los fundamentos, los patrones? La voluntad de Dios desde el principio. Y es desde el principio donde Dios comienza de una forma agrícola, porque Dios sabía que todo el mundo conocería que era una semilla, o que todo el mundo sabría que es el sol, o un río, una corriente, ¿sí o no? O qué sé yo, la lluvia. Era porque no importando el lugar donde usted naciera, independientemente, usted pudiera entender por la creación todos los principios bíblicos. Todos los principios bíblicos, querido hermano, están todos incrustados en la naturaleza. Es que cada vez que cuando yo me levanto en la mañana y oigo al pajarito cantar, sé que Dios me lo envía todas las mañanas, ese pajarito, me lo pone en el balcón. Yo me paro ahí, me siento ahí en el mueblecito que yo tengo y me doy un deleite de ese sonido tan hermoso. Y a veces me despierto, antes de que el sol salga, y veo esa majestuosidad de ver el sol saliendo por el este, todos los días. Veo también delante de mi casa, ahí del balcón, que hay una mata que está saliendo, que está floreciendo ahora de mangos. Y veo esos mangos ahí ya verdes, ya están crecidos ya. Falta ya poco para comer mango. Cuando yo veo la naturaleza, veo los principios bíblicos. Y ahí está Babel. Usted lo va a ver ahora. Dios comienza, cuando habla en el tercer día, cuando habla de los seres vivos, a los seres vivos, las dos posibilidades de seres vivos que existen, el Señor lo simboliza. A uno lo simboliza como un árbol que da fruto, que tiene la semilla dentro, y al otro lo simboliza como una hierba que también tiene simiente, pero que no tiene la semilla dentro. Luego es en el capítulo 1. En el capítulo 2 entonces vemos dos árboles distintos: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Mi pregunta hoy sería: ¿cuántos saben que todo árbol viene de una semilla? Dios, Génesis 1, cuando simboliza al hombre, lo simboliza de dos formas: uno que es hierba y otro que es un árbol que da fruto con su semilla dentro. Pero en el segundo capítulo de Génesis, simboliza dos árboles. ¿Por qué? Porque de los árboles vienen ¿de qué? De semillas, y dan fruto. Luego en el capítulo 3 entonces, Dios viene y nos introduce lo espiritual de esos dos conceptos que están en Génesis 1 y Génesis 2. Y es que Él establece, luego de que la pareja en el Edén es engañada, literalmente establece Dios. Ya conmigo, Dios. No, dígalo como usted lo cree. Dios establece, óigame bien, una confrontación. O sea, Él legisla, Él decreta que va a haber enemistad entre esas dos simientes. ¡Wow! Eso me impresiona. O sea, no es que el hombre va a poner enemistad, no es que Dios es el que establece esa diferencia y establece ese decreto que siempre esas dos simientes tendrán confrontación. Es un decreto de Dios.
lo que me hace entender entonces que lo que Dios estaba hablando era de algo espiritual. Y luego en el capítulo 4, pónganme atención, que yo quiero que usted me copie. En el capítulo 4, entonces lo que Dios hace es que lo que Él ya está anunciando como algo espiritual, como algo, natural, luego te lo ejemplifica en personas. Póngame atención. En personas. Personas como tú y yo, carne y hueso, que tienen necesidades, que trabajan, que tienen familia, que se relacionan, pero que dentro de su contexto, dentro de su interior, dentro de sus procesos de pensamiento, dentro de lo que son en realidad, querido hermano, está fluyendo algo espiritual que los gobierna. Por eso la Biblia dice, guarda el corazón. Es porque desde el corazón es donde la vida emana. Es en el corazón que se determina si tú perteneces a un reino, el reino de la luz o el reino de las tinieblas. ¿Cuántos están aquí hasta aquí? Amén. Lo veo en expectativa, me gusta eso. Está una expectativa hermosa aquí, porque esto es importante. Las acciones que usted hace, todo lo que usted hace, los compromisos, su trabajo, todo lo que usted se mueve en la vida, en lo natural, en lo exterior, tiene que ver con el ser que usted tiene adentro, con lo que usted tiene introducido en su interior. Y es ahí donde Babilonia, o donde el reino de Dios, Sion, opera. Y desde el principio vemos que la intención de Dios fue siempre que su creación, el hombre, lo que Dios había determinado que lo representara a él en la tierra, viviera, queridos hermanos, en la luz, gobernado bajo sus leyes, viviendo la cultura de un reino que es celestial. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero vemos entonces que la historia devino en un quebrantamiento y una elección del hombre por autogobernarse, por autoquerer hacer lo que quiere, por elegir lo que sus hormonas, su vista, sus deseos carnales y su deseo de convertirse en Dios produjo. Y es por eso que cuando vamos a la Escritura, la primera persona, y esta palabra es importante porque es un código, hoy le voy a dar a usted una llave para que usted entienda la Escritura desde el final hasta el principio, porque desde el principio hasta el final es un mismo mensaje que Dios está hablando. Es el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y la intención de Dios es que usted viva en el reino de la luz. Amén. Gracias. Y es por eso que desde el principio hasta el final hay una palabra, pongan atención, que abre la llave para entender este misterio. Y es la palabra hombre. Diga conmigo, hombre. Hombre. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, por ejemplo, para que usted, quiero hacerlo breve porque me gustaría tomar un tiempo, pero el tiempo no lo va a dar. Yo quiero atravesar una base para lo que van a establecer nuestros hermanos. Que tenga un marco conceptual, mental, para que usted pueda entonces poder cimentar sobre esta base lo que ellos van a hablar. Y es que cuando usted va a Apocalipsis, en el libro de Revelación, ponga atención, porque la palabra hombre es la palabra llave que abre desde el principio hasta el final toda la revelación. La Biblia, lo que habla desde el principio hasta el final, lo que pertenecen al reino de las tinieblas son hombres. Adán. Y es por eso que el libro de Revelación 13:18 nos dice lo siguiente: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Y dice, pues es número de hombre. Y su número es 666. Hay un manuscrito que dice 665, hay otro que dice 613.
O sea, no sabemos realmente cuál es. Pero porque el punto no es el 666. Y hay tantas especulaciones. Yo sé que no es el tema. Hay tanta especulación del 666, que el 666 es un chino, una cosa, y miles de conjeturas. Pero hay manuscritos que uno dice 666, otro dice 666, otro 665. Entonces el punto aquí no es el 666. El punto aquí, lo que Dios quiere contar, es que el contexto lo que está tratando de decir es agrupar un grupo de personas en un solo hombre. Y dice que ese hombre, por eso dice un número de hombre en singular, pero en lo que se cuenta, el número, la palabra ahí, cuando dice el número, literalmente lo que está tratando de decir es la palabra griega, yo creo que es la palabra aritmos. ¿Cómo se dice? Aritmos. Que cuando usted busca la contraparte en el hebreo, es la palabra mispah. Y es la misma palabra que se usa del libro de Números en el Génesis, que era el registro que se hacía de la genealogía. Lo que está diciendo aquí el escritor de Revelación es que este hombre, que era un hombre corporativo, oye, qué tremendo, donde ese grupo de personas iba a ser contado, se iba a escribir, contar dentro de este hombre. Pero usted puede decir, este hombre, ¿cómo que este hombre es la llave? Sí, usted verá ahora. Porque usted va también entonces al libro de Daniel, que Gregorio va a hablar de esto de una manera extraordinaria. Yo solamente quiero resaltar algo. Y es que Daniel también nos habla acerca de este hombre. Daniel, cuando habla de esa imagen grande que representa el reino, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto han leído eso? Lo que él quiere resaltar también, que estos reinos, que aunque eran reinos que existieron en la historia, era un hombre, porque representaba un reino, representaba un sistema sin Dios, y lo agrupa en un hombre. Usted ya vio en la Biblia cómo se está viendo en el Nuevo Testamento y en los profetas ahora, te describe ese hombre corporativo donde hay muchas personas. Es por eso que dice en Daniel 2:30 y 2:33 lo siguiente, dice: la cabeza de esta imagen de oro fino, dice, su pecho. Oye, usa pronombre personal, su, y luego dice sus brazos, y luego dice su vientre, y luego dice sus muslos, y luego dice sus piernas. Está usando términos como si fuera un hombre individual, porque era algo corporativo que el escritor aquí estaba tratando de resaltar. Era una agrupación de reinos separados del reino verdadero, del reino de la luz, del reino de Dios. Y por eso que dice sus piernas, sus pies. No se queda aquí, también usted va al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, qué lindo es Dios. Dios nos habla desde el principio, Dios declara el final. Y es por eso que Ezequiel 28:2 y el 12:13, la Biblia dice lo siguiente, habla de un hombre también. Dice la Biblia, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿A quién le habla? Al príncipe de Tiro. Y no voy a discutir aquí si es un ángel que habla de Satanás, no, eso no. Pero aquí dice que era el príncipe de Tiro. Era un rey. Le dice, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú, dice, siendo tú, oye, ¿qué dice? Un hombre, la misma palabra, un hombre, porque era la llave desde el principio hasta el final del mismo principio que el Señor habla en Génesis. Pero no se queda ahí. Y aquí ya yo entro ya en el Génesis, porque yo quiero que usted vea esto
de forma sencilla, no tan amplificada, porque lo que quiero es establecer una base, ¿no? Un marco de referencia. Vamos a la Génesis ahora, y usted verá que como hubieron 3 patriarcas, vamos a ponerle bueno, ¿sí o no? Bueno, ¿sí o no? Abraham, Isaac y Jacob, sus 3 hijos, y de ahí viene la formación de ellos 3. Por eso la Biblia dice el Dios de Abraham, dice de Jacob, ¿se acuerdan? O sea, era el Dios de los 3, y con los 3, y obviamente con las matriarcas también, eran 4, son 7, ¿se acuerdan? ¿7 qué es el número? Perfecto, o sea, Dios es un Dios perfecto, por eso escogió 7 personas para nombrar a su pueblo con un nombre que se llama Israel. Y cuando tú vas, ¿qué pasó? Y cuando tú vas y ves los nombres de los 7, literalmente los primeros 7 nombres, los pone en línea así, y la primera palabra de cada uno forma Israel. De la misma forma, dentro del lado de Babilonia, habían 3 también, 3 personas, 3 hombres, que la Biblia no llama a los 3 iguales, sino hombres, porque era la llave desde el principio que Dios quería que usted viera en toda la escritura, como hemos visto. Por eso sale en Ezequiel, por eso sale en Daniel, por eso sale en Apocalipsis, por eso sale siempre en la escritura completa. Era porque esta era la base para que todo el mundo, cuando leyera la escritura, pudiera ver ese hombre que no pertenecía al reino de Dios, cómo era su sistema operacional, cómo se comportaba, cómo era su vida, qué hacía, para que cuando usted lo leyera, usted hiciera lo mismo que ellos. Y el primero de ellos es un joven que se llamaba Esaú, ¿se acuerdan? El nombre, esto es extraordinario, provocativo esto. La Biblia dice, mire, está en Génesis 25, 27 esta historia. Y dice la escritura, dice, y crecieron los niños. Oiga bien qué dice, porque esto es tremendo, es la llave. De conmigo llave, dígalo. Esta es la llave para entender esta escritura. Tan sencillo. Dice, Esaú fue diestro en la casa antes de que un personaje llamado Nimrod, vamos ahorita a estudiarlo más profundo, fuera un cazador. Ya este hombre llamado Esaú dice que era un cazador diestro. Pero ¿por qué tú crees que el sistema operativo de Esaú y el sistema operativo de Nimrod era el mismo? Querido hermano, porque es una llave que abre la escritura, una constante del reino de las tinieblas. Cada vez que la Biblia habla de cazadores, es algo malo en la escritura. Siempre. Vamos a ver por qué. La Biblia dice que era un hombre del campo. Esa palabra también, escúchala bien, campo. Jesús habló mucho en las parábolas del campo. Pero ¿y por qué Jesús habla de eso? Porque está en Génesis. Pero Jacob dice, era quieto, ve el contraste, ¿vio? Lo que vimos ahorita de Sion, Babilonia. Dios desde el principio un contraste que quiere hacer de lo que pertenece a un reino y a otro. O sea, yo no puedo decir, yo puedo hacer la pregunta retórica, Gregorio, hermano Gavilán, ¿quiénes son del reino de Dios? Y yo sé que todo el mundo va a decir, yo, amén. Pero que usted diga amén, eso no significa nada, sus acciones lo que dice. Es como usted vive. Por tus frutos. El pastor cuando se para aquí, cuando lo trata usted y porque tienen tanto tiempo tratando, él va a ver cuáles operan en un reino y en otro reino. Usted experiencia en Babel. Hay gente en la iglesia que opera así en Babel.
Yo creo que iba a encontrar una amén, pero no. Hay personas sentadas aquí en las iglesias que cantan coros, que diezman, que ganan almas, que tienen discipulados, que adoran a Dios, que lloran, que están, no se han convertido. Y eso es lo que nosotros queremos hoy tratar hoy. Que usted salga de Babel, de la confusión, del reino de las tinieblas, de lo descrito ahora aquí, de lo que hemos tratado de describir. Dice que era un hombre de campo. Tome esa palabra, campo. Pero Jacob era varón quieto. Wow, esa palabra es extraordinaria en la escritura. También, tome quieto, que lo voy a describir brevemente, que habitaba en tiendas. Esa palabra es extraordinaria también. La casa, ¿se acuerdan que hablamos de eso también en una ocasión anterior que estuvimos aquí? Y amó Esaú, y dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. ¿Por qué yo siempre digo, por qué dije ahorita que cada vez que la Biblia habla de cazador es algo negativo en la escritura? Es porque la palabra cazador en la escritura tiene una connotación de acechar. Es alguien que está escondido, oiga la palabra, escondido, o ahí, no muy visible, ¿sí o no? Ahí observando. Bien, esperando su presa para agarrarla. Y en contraste, la palabra que usa quieto, literalmente es la palabra tam, en el original hebreo, tamim, que literalmente significa alguien que ha sido completado. Del contraste, ¿lo ve? Es la misma palabra que usa en Génesis 6:9 hablando de Noé. ¿Cuántos saben quién es Noé? De Noé dice la escritura, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, y usa ahí la palabra tamim, que aquí la escribe de otra forma la Reina Valera, dice perfecto. La misma palabra de quieto y perfecto es la misma en el original, es la palabra tamim. En su generación, oye, no era perfecto, era la misma palabra que usa de Jacob. Pero hay algo interesante que me llama la atención aquí en este verso en cuanto a Esaú. Y es que Esaú, dice la Biblia que es un hombre de campo. Un hombre de campo. Ahora, ¿dónde por primera vez sale esa palabra? Pónganme atención que estamos hablando de simientes, de reinos. Sale por primera vez en Génesis 3:1. ¿De quién habla Génesis 3:1 que estaba en el campo? De un personaje que era la serpiente. ¿Dónde está escrito? Mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. ¿Es coincidencia que la serpiente operaba en el campo y que Esaú también? No. Busca un patrón. Lo que la Biblia está tratando de decir a todos nosotros es que el lugar donde operaba era en el campo, dándonos la llave del entendimiento de que ese era el escenario en el cual todas sus cualidades eran desplegadas. Pero dice lo siguiente, connotando el campo con algo extraordinario, una característica que caracteriza a Babel. Dice, el campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Cuál es la conexión? Que campo, serpiente y desobediencia están unidos. La serpiente, igual que todo el que tiene la simiente de la serpiente, que es la base de Babel, desde el principio, son los que caminan en el mundo y están en desobediencia. Porque la característica primaria de Babel es que desobedece.
los mandamientos de Dios. No se queda ahí. Yo le dije a usted que ese hombre es la llave. Mire otro ejemplo. Ahora vamos a ver a otro personaje que se llamaba Ismael. Génesis 16:11. Dice así: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael. Wow, ese nombre es extraordinario, ¿eh? Si fuera por el nombre, fuera el hombre más santo que existiera. Ismael literalmente significa el que escucha a Dios. Dice: porque el Eterno ha oído tu aflicción, y el hombre, y él, oye, dice aquí de nuevo, un hombre, oye, qué tremendo Dios, un hombre fiero. La palabra ahí en original es pereará. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y adelante de todos sus hermanos habitará. Qué tremenda palabra. Otra obra de arte, de información para todos nosotros que el Señor nos ha dado. Dice que era un hombre fiero. La palabra hebrea ahí es la misma palabra. Póngame atención, porque esto son cosas, mire, que cuando usted le estudia y dice: no, pero esto es hasta absurdo. Esto a veces usted dice: wow, qué perfección es nuestro Dios al Él dar su palabra. La palabra hebrea literalmente significa flor silvestre. ¿Dónde se dan las flores silvestres? En el campo. Sí. Otro hecho interesante aquí con Ismael era que Ismael dice literalmente que no puedo pasar esto, ¿no? Sí. Cuando dice delante de todos sus hermanos habitará, Dios nos está dando una señal extraordinaria también, y es que la palabra habitará aquí literalmente es la misma palabra que Dios usa en toda la escritura para cara. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, Ismael, porque era algo profético que le estaba hablando aquí, algo profético, dice: estará siempre en la cara de su hermano. ¿Quién era el hermano de él ahí en ese momento? Isaac. En otras palabras, donde Isaac estuviera, no importando el lugar, siempre Ismael estará frente a él. Eso es lo que estaba tratando de decir Dios. Les decía que Ismael significaba el que escuchaba a Dios, pero cuando estudiamos las escrituras, en las veces que aparece Ismael, siempre hace lo contrario a lo que su nombre dice. En vez de escuchar su destino, su característica, su sistema operativo era obedecer a Dios, atención, él hace todo lo contrario. Lo mismo que todos nosotros, que estamos supuestos a ¿qué? ¿Sí o no? A vivir en pureza, en santidad, en obediencia, en mansedumbre, a vivir en perdón, a hacer perdón, a amar. La gente entendió mal. La gente entendió, en vez de entender amados los unos a los otros, la gente entendió matados los unos a los otros, criticados los unos a los otros, murmurados los unos a los otros. Y Dios dice que amados los unos a los otros. Es que Dios, quizás para que tú entiendas, es que Dios nos destinó a hacer algo, a vivir de una manera, y nosotros siempre elegimos lo contrario. Eso pasó con Ismael. Ahora, ¿cómo yo lo sé? Bueno, cada vez que sale su nombre es contrario a su carácter, a lo que Dios le estableció desde el principio con su propio nombre. Pero eso no está a simple vista, esto está incrustado en el texto, eso está escondido. Hay 3 versos que hablan de eso. El primer verso se encuentra en Deuteronomio 17:12. Dice: y un hombre procede insolentemente, no escuchando al sacerdote. Eso está en Deuteronomio 17:12. Esa palabra que dice no escuchando es Ismael en el original. En otras palabras, una de las manifestaciones de
Ismael, o sea, la representación que él tiene de la simiente que no es la de Dios, del reino que no le pertenece a Dios, es no escuchar. ¿A quién? Al sacerdote. Vamos a ponerle así al pastor, al líder. ¿Vio? ¿Qué otro lugar aparece está incrustado Ismael? En Deuteronomio 18 y 19. Mire que dice la Escritura, dice: si un hombre no escucha mis palabras, las que de ese profeta pronuncia mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Ahí donde dice no escucha, está Ismael incrustado. Ismael no solamente no escucha a los pastores, a los líderes, Ismael tampoco escucha a los profetas de Dios. Y por último, la Biblia enseña en Deuteronomio 21:18 lo siguiente, dice: si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre, y su madre, ni la de su madre, dice, y le castiga, y no por eso le escucha. Ahí la palabra no escucha también es Ismael. Oye, Ismael no escucha ni a los líderes, ni a los profetas de Dios, ni a su padre ni a su madre. ¿Le da sentido algo aquí? ¿Usted está viendo esto descrito claramente aquí? Sí. Ahora yo quiero entrar entonces ya al final, dando la recta final, a lo que yo quiero establecer como base. ¿Cuántos han entendido hasta ahora lo que yo he tratado de decir? Amén. Sencillo, ¿verdad? Fácil, no muy complicado. ¿Sí o no? Ahora llegamos a Caín. Pero qué cosa más tremenda que en los tres usa el mismo término, hombre. Mire que dice de Caín en Génesis 4:1-3, dice, y aquí hay que ponerle mucha atención a Caín. Quedan unos minutos. Yo quiero tomarme tiempo en Caín, porque aquí que está la clave de todo. Caín literalmente es el paradigma, es el modelo, es el cuadro que por primera vez en la Biblia habla de un hombre que abiertamente, deliberadamente, con propósito, con alevosía, se rebela contra Dios. Lo cual la Biblia lo resalta de una manera, porque todo lo que se repite luego en la Escritura dentro del reino de las tinieblas que es personificado en el tema que estamos nosotros tratando de que es Babel, comenzó con Caín. Dice un escritor, un gran escritor, dice literalmente que Caín es la bestia original. Se me olvidó escribirlo aquí la cita y la nota del libro. Tengo el libro ahí, pero se me olvidó ponerlo en la nota para que usted tuviera información, pero lo podemos enviar para que usted lo pueda ver y buscar y leerlo. También cuando usted lea a Josefo en todos sus libros, la guerra de los judíos, dice literalmente que el primero, así mismo literalmente, que el primero rebelde en la historia, que fue un símbolo de la bestia, así mismo dice Josefo. Josefo era cristiano, señor. Y ya en ese momento él dijo eso. Y que los descendientes de Caín, los cainitas, fueron los primeros que se apartaron deliberadamente de Dios. Entonces lo que la Biblia está diciendo desde el principio en Caín es que Caín, como es el que inaugura todo este paradigma, este sistema operativo, estas características que vemos incrustadas repetitivamente de lo que pertenecen a ese reino que es personificado en Babel, nos debe llamar la atención de una manera importante.
Es por eso que la Biblia dice en Génesis 4:1-3. Dice lo siguiente, vamos a poner despacio otra vez. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, óigame bien, por voluntad del Señor he adquirido, dice, un hombre. Después dio a luz a su Abel, y Abel fue pastor de Abel. El contraste nuevamente. Siempre debo poner un contraste al lado para que usted lo pueda ver. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la Tierra. el campo. Vio los tres patriarcas del mal, como yo les digo, todos, hermanos, operaban en el campo, igual que su padre, la serpiente. Vio el patrón desde el principio. Hello. Qué lindo, ¿eh? Y aquí viene entonces aquí viene la connotación profética de este verso. Dice: y aconteció que andando el tiempo, ya conmigo, andando el tiempo. Café ya, no se preocupe. Vamos chimadeando. Andando el tiempo, dígalo, andando el tiempo. Andando el tiempo. Esta palabra es importante. Lo que tiene la Reina Valera, muchos de ustedes, que quizás casi todos tenemos Reina Valera, debajo de en ese mismo verso, en esa misma parte, ya me está haciendo señas que terminen. Y yo que ya estoy llegando, pero yo quiero tomarme un tiempo. Denme unos minutos. Si me quedan 10 minutos, yo voy a tomar 5 más. No se preocupen. ¿Cuánto dice la palabra? Voy a tratar de hacerlo rápido. Pero yo creo que lo que yo quería establecer ya está establecido. Esto ya es más retórica. Pero esto es importante, andando el tiempo. Cuando usted en la Biblia, la Reina Valera, abajo tiene una marginal abajo, muchas de ellas. Hay Biblia que abajo tienen un marginal. Y dice literalmente que esa frase, lo que quiere decir en el original hebreo literal es: en el final de los días. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Dando una indicación profética. Es que la historia de Caín y Abel es algo que se repetirá al final. Es por eso que aquí hay que tomar la importancia a esta historia. Y a Génesis 1, a Génesis 2, a Génesis 3, como usted está viendo. Y a Génesis 4, que ahí está la clave, todo el engranaje está ahí. Que se repite nuevamente en la Escritura. Todo lo otro es repetición. Repetición, 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 repetición. Porque el Dios de la Biblia, nuestro Dios, ya conmigo, nuestro Dios, es un Dios de ciclos, que se repite los mismos principios una y otra vez, generación a generación. Generación a generación siempre habrá un Caín y un Abel. Eso es lo que está tratando de decir. Que al final de la historia tomará una voz más importante, porque es la culminación donde ya Dios establecerá para siempre su reino. Por eso toma importancia este texto. Esa es la primera cosa que hay que ver. La palabra ahí, miketz y amin, en el original hebreo es andando el tiempo o en el final de los tiempos. Y esta misma frase es usada, que es la base de mí, lo que me abrió a mí el Señor cuando un día me revela esto, yo entro a estudiar estas cosas, es lo que me abre esta escritura. Es que en Isaías 7 veces dice: en el principio Dios declaró el final. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer el enemigo, los sistemas institucionales? Babilonia, ¿qué es lo que ha tratado de hacer? Encubrirlo a nosotros, que el principio ya no sirve. Y si Dios está diciendo en Isaías 7 veces que en el principio Él declara el final, era porque ya todo lo que Él tenía que decir estaba ahí en el principio.
Si yo fuera el padre, el rey, el dueño del reino babilónico, de las tinieblas, yo trataría de encubrir eso. Pero hoy estamos diciendo que desenmascarando. Póngame atención, Todo lo que está pasando aquí en esta historia es del fin. Es del fin. La palabra fin aquí, final, que usa este texto, viene de una raíz que es ketz, que también por el tiempo no va a dar. Ketz literalmente es una de los 4 oidores que Jesús usa, que es la espina. La palabra ketz es espina en el original hebreo. Lo que la palabra estaba tratando de decirnos a nosotros era que por eso que esa parábola del Mateo 13 de la semilla es una palabra profética que habla del final de los tiempos, porque ya estaba establecido en Génesis 4. La Biblia comienza con Caín, primero con su nombre. La palabra Caín viene de una raíz que es la palabra Caná, que literalmente significa alguien que toma a la fuerza, toma algo, lo compra, no importando cómo, y lo posee. Lo segundo es que la primera vez que en la Biblia sale no respetar a alguien es en la historia de él. Así es. Es la palabra hebrea Loshaná. Luego viene la primera aparición también de la historia de Caín. Que esta historia es importantísima en la Escritura porque es el modelo, el paradigma del reino de Babilonia. Era un preview o una base, un fundamento, querido hermano, querido amigo que me está escuchando, de lo que representaba un reino que no era de Dios. Y es por primera vez que la Biblia usted ve que en Caín sale odio. Es donde sale la ira y el rencor. Es la palabra hebrea Haná. Luego también, la primera vez en la Escritura que sale la palabra asesinar y matar, en toda la Escritura es la palabra Haná. Por eso los fariseos querían matar ¿a quién? A Jesús. Así es. Por eso dice, primera de Juan, hablando de Caín, dice que el nivel de amor que tenía Caín era de matar a su hermano. Vemos también que Caín, querido hermano, la primera vez que en la Biblia que alguien ha sido maldito es en él. También vemos que el primero que fue un fugitivo o un inmigrante ilegal fue Caín. Usa la palabra Noah. Eso no es muy popular ahora, ¿verdad? Vamos a suponer que Caín. También usa una palabra también para Caín como modelo para nuestro entendimiento de cómo opera el reino de las tinieblas, y es que el sistema operativo de las tinieblas usa una palabra muy importante, que es la palabra errante. Y es una de las palabras con la cual se describe al adversario. Coincidencia, ¿no, hermano? Diosidencia. Otra de las cosas que dice de Caín y de su vida es que cuando él iba a hacer algo, la tierra, porque él era agricultor, ¿se acuerda? Dice, la tierra no produciría. Cuando usted estudia luego ese bagaje, entiende también que si el hombre ha sido el representante, el modelo, el cuadro, el patrón de todas estas cosas que yo te estoy diciendo, representando y personificando a Babel, póngame atención, su descendencia también. Y es por eso que tú ves que la descendencia de él, el primero que construye, igual que su descendencia, una ciudad de ese Caín. Pero luego también vemos que en su descendencia, el primero que forja el hierro y el bronce, que es uno de los elementos dentro de la imagen de Daniel, o sea, literalmente en el pie, que había bronce mezclado, dice la palabra mezclado. ¡Wow! Esa es la historia de él.
Dice que la descendencia de Caín forjaron el bronce. La palabra bronce en el original hebreo es la palabra hebrea nahash. Es la misma palabra de serpiente. En otras palabras, Caín y su descendencia eran los forjadores de las armas de la serpiente. ¿Por qué? Óigame atención, porque si la tierra no le produce a usted, yo tengo que cambiar mi profesión. En vez de usar entonces las herramientas para dar la tierra, ellos cambiaron esa modalidad y hicieron armas de matar. ¿Cuántos están aquí? Amén. La voy cerrando, ya me están viendo. Sí. 5 minutos, Gregorio. Fue tan fuerte esta herencia que a uno de sus descendientes, oigan bien, wow, esto es tremendo. Y aquí viene una clave mira, extraordinaria de lo que estamos viendo hoy. Porque lo que está pasando hoy es lo que está pasando hoy delante de todos los ojos de nosotros. Así es. Pero hoy hay mucha gente que quizás lo puede ver, ya yo lo vi hace mucho. Y es que le pusieron el nombre de uno de sus nietos, le pusieron Tubal. Caín. Cuando Tubal original hebreo, y tú buscas el nombre Tubal, literalmente viene de una raíz que es la palabra Tebel, que significa literalmente poseer el mundo. Okay. Me preguntan, ¿cuál es la religión que quiere poseer el mundo? La cristiana, ¿no? Disfrazada de paz. Historia de la paz, la religión de la paz. ¿Sabes hablar malecón? ¿Cuál? Musulmán. Islam. Islam. Coincidencia es que los descendientes de Ismael, los descendientes de Isaac y los descendientes de Caín, todos ellos, cuando tú vas hoy al Salmo 83, ahí está escrito, todos son musulmanes. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero el punto central, concluyo aquí, ya está mirando mal, es que la característica que le pone la tapa a la olla para comerse ese sancocho es que ellos siempre, dentro de su ADN, todo el que opera en este reino de confusión, de mezcla, quiere matar al primogénito. Es por eso que Caín fue el primero que mató al primogénito de Dios, de la simiente del Mesías vendría. Yo quiero concluir con esto y brevemente describir las características, tantas cosas que tenemos que decir, pero ya el tiempo se nos ha ido. Voy a repetirlo, porque Caín, cuando usted lo describe y ve su cuadro, es el modelo de todo lo que es anticristo. Representa la bestia, representa el primero que representa de una manera abierta a Babilonia. Y en Caín vemos un paradigma extraordinario. Es el primero que toma, que está relacionado con los postreros días, no respeta. Es el primero que vive en rencor, vive en ira, en odio. ¿Se acuerdan que hablamos que Babilonia era algo del interior del hombre, dentro de su corazón? Es el primero que... también se me olvidó decir que la primera vez en la Biblia que habla de alguien que cayó, caído, es Caín. Otra palabra que usa de Caín es que el que se hace cargo. Caín se hizo cargo de su vida. Dentro de ese paradigma está la muerte, el asesinato, el hombre que está en maldición. Vemos en Caín que representa a los que son fugitivos. Vemos a Caín que representa a los errantes, a los vagabundos. Vemos a Caín que la primera vez que la Biblia habla de que alguien fue castigado o que vive en iniquidad es él. Vemos también que la palabra también misterio. Yo quería llegar aquí, yo no podía irme sin esto, Gregorio, porque estamos hablando de un misterio de Babilonia, ¿sí o no? La primera vez en la Biblia que se habla de esa palabra es con Caín. Se lo prometí ahorita, ¿no? Sí. Usa la palabra ocultar, cuando dice me esconderé. Le digo a Dios, me esconderé. La palabra que él usa es la palabra soter.
que es de donde viene la palabra misterio en el griego. Es la misma palabra. Está asociado a las espinas. Siempre son malas en la escritura. También su suelo no produce, no puede dar fruto. Es mentiroso también. Su descendencia edifica ciudades. Son los inventores también, la descendencia de los instrumentos musicales para seducir a las masas. Es uno de los medios que usa Babilonia para que nuestros hombres estén equizados ahí, cantando de bobo, todo tan baburio, conejos malos. Oye el nombre, conejos malos, y todavía la gente no entiende. Inventores y seductores de instrumentos, inventores también y forjadores de bronce, las armas de la serpiente. Quieren poseer el mundo y tienen el patrón y la intención siempre de matarnos por nosotros y disminuir la población. Hermano, Dios le bendiga, hermano.